Siento la tardanza en subir los vídeos, pero no ha sido un gran año. Vivo en México y me ha tocado presenciar todo lo que está ocurriendo, solo diré que los rumores sobre mi hogar en llamas son, en mayor o menor medida, ciertos. Todo se siente extraño últimamente. Hay algo en el ambiente, una tensión pesada, como si todos estuviéramos esperando a ver quién da el primer paso o quién jala el gatillo. Es una sensación difícil de explicar. El no saber qué pasará mientras sientes que todos te apuntan al cuello. Perdón por desahogarme así, pero necesitaba soltar esto. Las cosas parecen ir a peor, así que, gracias por leer. Capítulo 17. Las 6 flores del samsara. Junko podía presumir de muchas cosas. Podía jactarse de estar por encima de casi cualquier habitante del mundo conocido. Para ella, figuras como los Yonko, el ejército revolucionario o las flotas piratas eran simples banalidades. Motas de polvo destinadas a desaparecer en el cauce de los años. Si las circunstancias lo requerían, ella misma era la mano que tomaba la decisión final sobre esas existencias. Sin embargo, en ese momento, la confusión nublaba su juicio. Caminaba por el pasillo principal del castillo de Pangea con una rigidez inusual. Al llegar ante su majestad, no vaciló. Se arrodilló de inmediato, hundiendo la mirada en el suelo de mármol. Frente a ella, la figura oscura de Imusama observaba el horizonte con esos grandes ojos rojos, pozos carmesí donde se gestaba el destino del mundo. Imu ya estaba moviendo las fichas, poniendo las cartas sobre la mesa antes de que el juego siquiera comenzara. Junko no pudo contenerse. Sabía que cuestionar era un pecado, una falta de respeto hacia la divinidad que servía, pero la duda quemaba más que el castigo. ¿Te preguntas por qué no lo he matado todavía? La voz de Imu cortó el aire, fría y omnisciente. ¿Te cuestionas por qué permito que ese tipo siga destruyendo mi sistema, alimentando a la basura, cazando a una rata y trayendo de vuelta a esa criatura del fondo del océano, verdad? Junko guardó silencio. No hacían falta palabras. Imu lo sabía todo. Sabía que su subordinada más fiel estaba desconcertada por la impunidad de aquel hombre, alguien que había cometido falta tras falta sin recibir ni un solo azote de justicia divina. Sí, susurró finalmente la caballera, el arma de Dios. Un título que portaba con orgullo y que juraba defender hasta su último aliento. Es simple, mi pequeña. Él es la clave, la semilla para una nueva generación. Imu se dio la vuelta con una lentitud ceremonial. En una superficie cercana, terminó de colocar la última fotografía dentro de un círculo perfecto de 6 imágenes. Junko levantó la vista y observó el rostro de Edward Balsaire. Para los Kaminoki Shidan, Edward era un enigma viviente, un hombre que había destrozado cada estándar de lo que significaba ser un dragón celestial. Y aún así, Imu lo permitía. Tuve una revelación con ese pequeño rebelde, continuó Imu. Y ahora que Nika y Jones han regresado, debo preparar el terreno. Junko exhaló profundamente. Ella conocía bien el sabor del fracaso. Recordaba a los antiguos Kaminoki Shidan que habían fallado en su misión. Ella misma se había encargado de exterminarlos para limpiar el nombre de su orden, escalando hasta su puesto actual gracias a los vacíos que dejaron los cadáveres de sus predecesores. No, ni en mis ideas más locas permitiría que alguien como Edward se convierta en un caballero, dijo Imu, y entonces, algo inaudito ocurrió. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Su trabajo es diferente. Junko sintió un escalofrío real. En todos sus años de servicio, jamás había visto sonreír a Imusama. Fue un gesto que le heló la sangre más que cualquier amenaza. Los llamo, las 6 flores del samsara. Imu señaló el círculo de imágenes. En la base estaba el nombre de Edward. Junto a él, Elizabeth Balsaire. Junko la recordaba bien por sus constantes roces. Siempre pensó que la ambición de esa chica era usurpar el trono, pero ahora veía algo más oscuro en su mirada. También estaba Charros, un nombre que Junko despreciaba hasta que vio su transformación. Una copia exacta de Edward, pero destilando una maldad mucho más pura y refinada. Él me está ayudando, sentenció Imu con una seguridad absoluta. Me ayuda a crear una nueva estirpe de dragones celestiales. Una donde surjan monstruos que hagan que el mundo tiemble de verdad. Que entiendan que nuestro poder no nace solo de la riqueza. El mundo entero se estremecerá, y las llamas de la revolución, incluso Nika y Jones, temblarán de miedo mientras mis flores, simplemente crecen.
En otro lado, Edward contemplaba el rastro de devastación que se extendía ante sus ojos. Sabía que había solicitado un barco que fuera una auténtica fortaleza de guerra, pero ni en sus sueños más febriles imaginó que aquellos bocetos, garabatos basados en la tecnología de su vida anterior, cobrarían una vida tan letal al mezclarse con la ingeniería de este mundo. One Piece tiene una tecnología que está jodidamente rota, susurró para sí mismo, impresionado. A pesar de estar en la era de la piratería, esto es otro nivel. 49 barcos. Exactamente 49 naves habían sido borradas del mapa. Sus restos flotaban en el mar como astillas carbonizadas o se hundían lentamente, convertidos en cenizas por el simple paso de su embarcación. El último navío de la flota, donde Don Krieg y los restos de su tripulación se aferraban a la vida, emprendía una huida desesperada. Sabían que la batalla estaba perdida antes de empezar. Krieg podía ser un maniático de la guerra, pero incluso un tirano sabe que la supervivencia no solo depende de la ofensiva, sino de saber cuándo escapar de un monstruo. Desde su barco, lanzaron pequeñas canoas para recoger a los pocos subordinados que aún braceaban entre los escombros antes de enfilar hacia el horizonte a toda máquina. Edward sintió un nudo en el estómago mientras los veía alejarse. Puta madre, si antes estaba en problemas, esto me va a hundir si el gobierno mundial o los ancianos se enteran de lo que este barco puede hacer. El pánico empezó a brotar. ¿Qué debía hacer? Pensó en hundir el último barco para no dejar testigos. Fingir que Krieg jamás existió no sería la primera atrocidad cometida por un dragón celestial para encubrir un secreto. Sin embargo, sabía que en esa nave también había personas, gente que, dentro de lo que cabe, era inocente. Entonces, una idea retorcida y brillante cruzó su mente. Stussy, ¿podrías pasarme el cartel de recompensa de ese tal Don Krieg? Pidió Edward con una calma repentina. La rubia lo observó con una ceja levantada, confundida por la petición, pero le entregó el papel sin cuestionar. Edward tomó un bolígrafo y, con un trazo decidido, borró la cifra original. Los piratas siempre habían visto sus recompensas como una medalla de validación y respeto. Era hora de castigar a Krieg hiriendo lo único que amaba más que su oro, su ego. Le devolvió el cartel a Stussy para que lo enviara de inmediato a la marina. Al mirarlo, ella se preguntó seriamente si se había casado con un loco de remate. La imponente recompensa de Krieg, cargada de ceros, había desaparecido. En su lugar, Edward había escrito, -100 berríes. Debajo, en la descripción, se leía: este pirata es tan patético e inútil que deberíamos cobrarte a ti por el simple hecho de hacernos pensar en él. No pierdas tu tiempo. Atrapar a este mediocre es una pérdida de recursos del gobierno. Stussy no dijo nada. Simplemente guardó el papel y fue en busca de los oficiales de la marina para mostrarles la humillación pública que su esposo acababa de orquestar. Listo, asunto arreglado, dijo Edward, suspirando de alivio. Ahora Don Krieg ya no es un pirata reconocido. Es solo un mediocre del que nadie podrá volver a hablar en serio. En algún punto del Nuevo Mundo, el almirante de la marina conocido como Sakazuki Akainu, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Él, el perro rojo, el hombre de la justicia absoluta, estaba a punto de cumplir la misión que había implorado durante años. La marina siempre se lo había negado. Sengoku insistía en que atacar ese lugar era meterse en la boca del lobo, que era un sitio sagrado para piratas poderosos y que destruirlo provocaría una guerra total contra el gobierno mundial. Sakazuki sabía que aquello eran paranoias de viejo. Sabía que ningún pirata tenía recuerdos bonitos de ese nido de ratas. Lo que él esperaba que fuera otra tediosa rutina escoltando a un noble mundial caprichoso, se había convertido en el mejor regalo de su vida. Entonces, en Achinosu, ¿existen varios piratas con recompensas superiores a los 1.000 millones? Preguntó el noble. Sancharros era imponente, incluso más alto que el propio almirante. No se parecía en nada a los otros nobles que Sakazuki despreciaba. No era como Edward, quien prefería juegos mentales. Sancharros era una bestia. El almirante podía sentir su haki vibrando en el aire. Era denso, pesado, letal. Así es. Las cucarachas más grandes del océano se ocultan allí, respondió Sakazuki, mirando la gigantesca calavera de roca que se alzaba a lo lejos.
Bah, solo son gusanos enterrados en la arena, creyendo que pueden desafiar al cielo, sentenció Sancharros mientras los buques de guerra se posicionaban. De repente, un destello surgió de la isla. No eran cientos de cañones. Era una sola pieza de artillería colosal, con la boca forjada en forma de dragón, apuntando directamente hacia el buque insignia donde viajaban el dragón celestial y el almirante. «Idiotas», murmuró Sakazuki. Sancharros se adelantó hasta la proa, sosteniendo su pesada maza de guerra de oro. Cuando el proyectil gigante fue disparado, él no se inmutó. Reforzó sus brazos con un haki de armadura tan negro como el abismo, tomó aire y, justo antes de que la bala impactara, la golpeó con una fuerza sísmica. El proyectil no solo regresó, sino que lo hizo con el doble de potencia. El impacto destruyó el cañón enemigo y pulverizó gran parte de la icónica calavera de la isla. Sakazuki, como puedes ver, estos imbéciles han osado atacar a un dragón celestial, dijo Sancharros, apartándose con una frialdad aterradora. Procede con el protocolo. El perro rojo no necesitó una segunda orden. Saltó del barco convirtiendo su cuerpo en magma puro. Risei Kazan. Gritó mientras cientos de puños de lava llovían sobre Achinosu, convirtiendo la isla de los piratas en un infierno líquido. Sancharros no se quedó atrás. Corrió sobre la superficie del agua con una velocidad sobrenatural hasta ubicar a su presa. Sabía exactamente quién era y sabía que intentaría huir. Con un movimiento devastador de su maza, hundió el barco de escape del enemigo antes de que pudieran soltar amarras. Frente a él, un hombre apretaba los puños. Ochoku, el antiguo miembro de los legendarios piratas de Rocks. Tú no eres Edward Balsaire, dijo Ochoku con voz temblorosa pero firme. Las historias sobre el dragón celestial que había aniquilado al capitán Coral y a otros piratas que pudieron haber sido 1000 millones lo habían hecho dudar, pero este hombre frente a él era algo diferente. Algo mucho más físico y brutal. Sancharros no respondió. Envolvió su arma en un rayo de haki oscuro. Cañón destructor de la tierra. El impacto fue directo. Ochoku intentó defenderse con su espada y su propio haki, pero los años de sedentarismo en la isla habían oxidado sus reflejos. Su espada se quebró como cristal. El golpe le hundió el estómago, destrozando sus órganos internos y estampándolo contra el suelo con tal violencia que el impacto creó un cráter. Aquella barriga que alguna vez fue símbolo de su estatus como rey de la isla, ahora no era más que una masa reventada. Patético, ahora veo que los piratas de 1000 millones no son la gran cosa, sentenció Sancharros. Mientras la destrucción de Achinosu continuaba tras él, el mensaje quedó claro para el mundo. La isla que una vez perteneció a los legendarios Rocks, el refugio de los piratas más peligrosos, ahora estaba bajo el bota de un dragón celestial. Elizabeth avanzó por el salón principal del palacio sin prisa. No se molestó en desmontar de su gigantesco león. Permaneció sobre su lomo mientras las garras de la bestia marcaban el mármol, dejando un rastro de poder absoluto. Frente a ella, el rey y la reina aguardaban temblando. Eran figuras hinchadas por la glotonería, cubiertas de anillos de oro que se hundían en su piel. Al ver a la noble mundial, se desplomaron en una reverencia servil. Lo sentimos mucho, Lady Balsaire, balbuceó el rey. Nos hubiera gustado recibirla de mejor manera, pero pensamos que vendría Edward Balsaire. Elizabeth ladeó la cabeza. Sus ojos se entrecerraron, detectando el error de inmediato. ¿Así que haces distinciones conmigo?, preguntó ella con una calma gélida. Somos de la misma casa. Dices que yo valgo la pena para un recibimiento decente, pero a mi primo ni siquiera le preparas nada. El terror se apoderó del hombre. Su corona rodó por el suelo mientras se arrodillaba aún más, humillándose. ¡No! No quise decir eso, ambos merecen el mejor trato posible, exclamó, sabiendo que un desplante a un dragón celestial era una sentencia de muerte. Comprendo, levanta la cabeza, ordenó Elizabeth. Su tono era firme. Querías contactar a mi primo para unirte al gobierno mundial bajo su supervisión, ¿verdad? Escuchaste sobre sus 10 reinos y pensaste que podrías obtener beneficios. El rey asintió, viendo una pequeña luz de esperanza. Sí, mi señora. Escuchamos lo que hizo y nosotros, no terminó la frase. En un segundo, el león de Elizabeth se lanzó hacia adelante y lo devoró por completo. El sonido de los huesos quebrándose llenó el silencio sepulcral del palacio.
La reina se quedó impactada, viendo cómo su esposo desaparecía en las fauces de la criatura en un parpadeo. Estúpido, sentenció Elizabeth. Cada dragón celestial tiene una autoridad enorme, pero yo estoy en la cima de la casa Balsaire. Sugerir en mi propia cara que prefieres negociar con alguien que considero inferior en jerarquía, qué deshonroso. Miró entonces a la mujer, quien en segundos parecía haber perdido todo su color, volviéndose pálida y flaca por el puro impacto del miedo. Te permitiré entrar en la alianza de mi querido primito, dijo Elizabeth con una sonrisa depredadora. Con la única condición de que, a partir de ahora, me vas a reportar absolutamente todo a mí. La mujer, temblando ante los dientes ensangrentados del león, solo pudo articular una palabra mientras su reino era conquistado sin disparar una sola bala. Sí. Elizabeth Balsaire Sama a un lado del salón, el faisán de hielo observaba la situación con una expresión de profunda extrañeza y preocupación. Como almirante de la marina, estaba acostumbrado a la crueldad, pero esto era diferente. Los dragones celestiales de hoy en día no eran simples tiranos caprichosos. Eran calculadores y letales. Aokiji suspiró, sintiendo un frío que no provenía de su propia fruta del diablo. Sabía que este nuevo orden provocaría un desequilibrio total en los mares, y por primera vez en mucho tiempo, el almirante de hielo se sintió genuinamente inquieto por el futuro del mundo. Era una noche cerrada en el Grand Line, pero para Edward, el silencio era un lujo inalcanzable. A pesar de encontrarse en una cama que costaría el presupuesto anual de una isla pequeña, rodeado de las mujeres más deseadas del mundo, no podía cerrar los ojos. Se quedó mirando el techo, pensando con amargura en todos esos autores de fanfics y novelas de harenes que leyó en su vida anterior. Les daría una paliza si pudiera. Ellos siempre describían estas escenas como un sueño erótico y perfecto, pero nadie mencionaba la logística, el sudor y, sobre todo, los ruidos. A su derecha, Nico Robin dormía con una serenidad que resultaba casi insultante. Estaba profundamente dormida, como una piedra. Para alguien que había pasado 20 años durmiendo con un ojo abierto y el corazón en un puño, el hecho de que bajara la guardia de esa manera junto a un dragón celestial era el mayor cumplido que Edward podía recibir. Se sentía tan segura a su lado que su respiración era rítmica y pesada, totalmente ajena al caos que la rodeaba. El problema era que, en su relajación absoluta, se había convertido en un ancla de peso muerto que le impedía a Edward girarse. Abrazada a la espalda de Robin se encontraba Lilith. La Vegapunk, fiel a su naturaleza salvaje y directa, no dormía. Ella colapsaba. Y roncaba. Dios, cómo roncaba. No era un sonido humano. Era un estruendo mecánico, como si un motor de combustión interna estuviera fallando dentro de su garganta, haciendo vibrar las paredes de la habitación. En su pecho, la situación no era mejor. Stussy estaba felizmente acurrucada, con una expresión de ángel que escondía un secreto húmedo. Edward sentía una calidez creciente en su pijama. Stussy estaba dejando un rastro de baba tan abundante que él empezaba a preguntarse si la mujer era secretamente una criatura marina. Cada vez que ella exhalaba un pequeño suspiro de satisfacción, una nueva mancha se expandía sobre su esternón. ¿Vas a inundar el barco, Stussy?, susurró Edward, aunque ella solo respondió apretándose más contra él. Cerca de sus pies, Quina era un torbellino. Incluso dormida, parecía estar practicando una kata de espada. Se movía constantemente, lanzando patadas y codazos al aire, obligando a Edward a estar alerta para no terminar con un ojo morado en medio de la noche. Pero el verdadero reto era Yor. Debido a su tamaño colosal, Yor no dormía en la cama. Ella era la cama. Edward estaba técnicamente tendido sobre ella, usando sus pechos como una almohada gigantesca y mullida. En cualquier otra circunstancia, esto sería el paraíso, pero la biología de una gigante era compleja. Al tener el oído pegado a su cuerpo, Edward no escuchaba el silencio de la noche. Escuchaba el funcionamiento interno de una maquinaria masiva. Podía oír el latido del corazón de Yor como un tambor de guerra profundo y lento. El aire entrando en sus pulmones sonaba como una tormenta en una cueva. Pero lo más inquietante eran los sonidos digestivos y orgánicos. El rugido de su estómago, el murmullo de sus riñones trabajando, el flujo de la sangre. Era una sinfonía de vísceras que resultaba fascinante desde un punto de vista médico, pero asquerosamente vívida para alguien que solo quería dormir.
Cada vez que George se movía un milímetro, Edward sentía cómo los músculos masivos se desplazaban bajo él como placas tectónicas. Finalmente, Edward no pudo más. Con una agilidad nacida de la desesperación, comenzó a desenredarse. Apartó con cuidado el brazo de Robin, esquivó una patada lateral de Quina y se deslizó fuera del alcance de la baba de Stussy. Se puso de pie, tambaleándose un poco por la falta de sueño, y miró la masa de extremidades y respiraciones entrelazadas en la penumbra. Las quería, de eso no había duda, pero su cordura dependía de unos minutos de paz. Salió de la habitación en silencio y caminó por los pasillos tecnológicos del barco hasta llegar a la cubierta. El aire frío y salino del mar fue como una bendición. Se apoyó en la barandilla, mirando las estrellas, disfrutando del único sonido que ahora podía soportar. El del mar golpeando el casco. La próxima vez que lea a alguien decir que un harem es lo mejor del mundo, le hundiré el barco, gruñó para sí mismo, mientras buscaba un lugar en la cubierta donde, por fin, pudiera cerrar los ojos sin escuchar el latido del corazón de nadie más.